para mostrar lo que hemos venido desde el principio, casi que desde el 1 de enero, presentando sobre este gobierno. Y es, los planes y las ideas pueden ser muy bonitas. Buen comienzo, creo que indiscutiblemente uno de los programas mejor planteados y con ideas mejor planteadas, pero su ejecución, la contratación y todo lo que hay alrededor es a veces hasta más relevante que el propio programa. Entonces todo lo bueno se acaba cuando hay mala contratación. Y hoy vamos a denunciar, como hemos constantemente hecho, otro proceso mal contratado, con irregularidades, y lamento, como oía la interventoría, que haya dicho mentira la propia interventoría. Vamos a hacerlo rápidamente contando 3 capítulos. El primero, o más bien para explicarlo, hay una modalidad de buen comienzo, ya se habló previamente, que se llama entorno familiar. Si me pueden pasar a la siguiente, mostramos básicamente el programa entorno familiar. Tiene esto lo dice tal cual el contrato. Atención integral a la primera infancia de 0 a 5 años, mujeres gestantes, madres lactantes, que trabaja con los componentes pedagógico, interacción con familias, educación en salud, alimentación, nutrición, entre otros. Ese es el programa entorno familiar. Siguiente, este es un programa que se le entregó desde el 3 de marzo, y ahí está el número del contrato, a un contratista que llama Corporación Colombia Avanza, de Bello, con su NID, la modalidad contractual, el valor, esto es muy importante, 16.000 millones de pesos, y se hizo a través, y vamos a la siguiente, de un contrato de prestación del servicio. Este contrato ha tenido varias modificaciones. Aumentaron los plazos, especialmente algo sobre el objeto y la forma de pago, es una flexibilización que hubo por COVID, la autorización de pago por servicios por pagos previos y la ampliación hasta el 15 de octubre, y ahorita veremos ya la última etapa de lo que viene. Entonces se fue aplazando, no se cambiaban los montos, simplemente se aplazó y ya aquí vamos el 15 de octubre. Siguiente. Pero entonces ya vienen los temas detallados acá. Modalidad contractual. Aquí sí comienza entonces la carne, para llamarlo aquí, ya el fondo de esta intervención. Este contrato, el año pasado, había sido entregado a través de convenios de asociación. La modalidad entorno familiar tenía una modalidad que se llama convenios de asociación, que son a entidades reconocidas de la ciudad, entidades privadas, organizaciones, y aquí vemos quiénes estaban, que tuvieran credibilidad, seriedad, y aquí vemos, hubo 4 convenios: la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina, creada en 1963, la Asociación Unidos por la Infancia Comulsab, creada en 2006, la Cooperativa Multiactiva San Antonio Prado, creada en 1988, la Presencia Colombo-Suiza, 1983, es decir, entidades serias, reconocidas en la ciudad, no son ningunos pintados y aparecidos en la pared, no se le entregó pues a la primera corporación que apareciera, sino que se dividía la ciudad en 4, digamos como en 4 ejes, y a cada una se le entregaba el manejo del programa entorno familiar en cada uno de ellos, a través, reitero, de la modalidad convenio de asociación, una contratación directa que se hace por la credibilidad y la seriedad de esas entidades. Hasta ahí todo perfecto, eso fue 2019. Aquí vemos los valores de cada uno, los valores. Se saca 2.400 millones Carla Cristina, 2.400 millones, unos montos, digamos, similares, pero entre 2.400 y 3.200 millones de pesos, para ponerlo en resumen. Los convenios de asociación hay una parte muy importante, se me olvidó decirlo, y es que el privado, los contratistas, aportan una parte, el municipio una parte, el privado una parte, y veremos cuánto era el aporte de cada uno de ellos. Entonces, para este caso, ahí decía claramente, el asociado en Carla Cristina aportó 110 millones de pesos, en Asociación Unidos por la Infancia 250 millones de pesos, la Cooperativa Multiactiva San Antonio Prado 530 millones de pesos, Presencia Colombia Suiza 207 millones de pesos. Entonces el gobierno pone una plata, el privado hace su aporte, y eso se llama convenio de asociación. Adelante.
Teóricamente son el 30%, teóricamente. Y ahí se pone el monto cuando se hace la contratación. Pero vamos a ver la realidad. Siguiente. Teóricamente esto es lo que deberían, a ver, teóricamente si se pone el 30%, esto es lo que deberían haber aportado. Pero vamos a ver que en la realidad eso no fue el compromiso de los contratistas y el gobierno lo aceptó. Y si quiere, pasamos a la siguiente. Porque aquí empiezan todos un poquito el veneno de esto, es la alcaldía de Medellín, en enero, lo que hizo fue, no vamos a hacer contratos de convenio, no vamos a hacer convenios de asociación, esas entidades son súper malas, dijo la Secretaría de Educación. Y por eso vamos a cambiar los convenios de asociación, en los que, reitero, los privados ponen plata por con un contrato de prestación de servicios, a dedo. Es decir, cambiamos un convenio de asociación con entidades reconocidas, como lo vimos, por un contrato de prestación de servicios, ahorita lo veremos, pero vamos a ver cuál es la justificación del gobierno para decir, esos son los contratistas muy malos, los de los convenios de asociación. Y por eso se pasa a un contrato de prestación de servicios. Siguiente, ahí dice, esto es muy interesante. La Secretaría manifiesta que, y lo voy a leer rápidamente, la entidad no obtuvo, o sea, la Secretaría no obtuvo en ninguno de los 4 convenios los aportes mínimos que esperaba, pues la expectativa que se tenía era que en todos los convenios se tuvieran aportes como mínimo equivalentes al 30% del presupuesto oficial. Correcto. Entonces dicen, esos son malos, es que tenían que hacer por lo menos el 30% del convenio. Ojo pues. Esto es la justificación para quitar a los convenios de asociación. Esto aparece en los estudios previos. Y aquí abre la puerta para cuando uno va a entregar los contratos a los amigos, como la Secretaría de Educación entregó el contrato a los amigos del gobierno, abre la puerta que es que quiere que sea una sola entidad y que ahí ya dice que era muy importante el componente nutricional. Ya empezó a abrir la puerta para empezar a decir hacia dónde a dirigir la contratación. Desde los estudios previos. Entonces, mal de los convenios de asociación, necesitamos una sola entidad para toda la ciudad y que tenga mucho componente de nutrición y alimentación. Ahí abre la puerta entonces, así se empiezan a amañar los requisitos para entregarle los contratos a los amigos a dedo, Secretaría de Educación. Adelante. Entonces le voy a decir esto, la Secretaría de Educación nos dijo mentiras en los estudios previos. ¿Por qué? Y lamento que tengan que decir mentiras para justificar las entregas a dedos a contratistas no idóneos, como ya veremos posteriormente. Si ustedes revisan las propuestas del 2019 de los convenios de asociación, cada entidad dice a cuánto se compromete. Dice claramente y se evalúa y dice a cuántos recursos se va a comprometer, y hay una evaluación de ellos, y ahí están, lo pueden revisar, estos son documentos públicos. Carla Cristina dijo que iba a entregar 110 millones de pesos, estamos hablando del 22 de febrero de 2019, y así fue aceptado, no es que era el 30% que nos están diciendo ahora, para justificar la mentira que está diciendo la Secretaría de Educación. No, señores. Carla Cristina dijo que iba a entregar 110 millones de pesos. Comulsap, 446 millones de pesos. A su infancia, 250 millones de pesos. Y con Presencia Colombia-Suiza, 200 millones de pesos. Ahí están las fechas. Eso fue en el proceso de selección y se les da un puntaje. Y ahí los pueden encontrar ustedes. Documentos públicos, los cuales, y ustedes vieron, reitero, la justificación de la Secretaría de Educación con mentiras, es decir, que no habían cumplido, que porque no habían puesto el 30%. No. Esto fue a lo que se comprometieron esas entidades, no al 30%. Entonces los descalifican y entidades, reitero, de mucha trascendencia en la ciudad, las descalifican que es que porque no entregaban el 30%. Es que ese no era el compromiso, secretaria. Ese no era el compromiso, para que deje de decirle mentiras a la ciudad. Siguiente. Y en las actas de liquidación, y ustedes la pueden leer, las actas de liquidación dice que está perfecto. Ahí dice, puesto que no se presentaron posibles incumplimientos. Y así lo dicen en todas las actas de liquidación. Ojo pues,
Ojo pues, o sea, la Secretaría de Educación nos dice que no hubo incumplimientos en los contratos. Ella misma, pero en los estudios previos nos dijeron que es que no habían hecho el 30%. Pero sigamos, es que esta es la parte más interesante. ¿Sabe quién firmó las actas de liquidación? Siguiente. Ahí está, pueden verla. Ahí están las firmas. La secretaria de Educación de Medellín actual dijo que estaban perfectos los cumplimientos de los contratos. En las actas de liquidación de los mismos, de los convenios de asociación, que estaban perfectos. Ahí pueden ver la firma. Esto no sé exactamente la fecha, pues más o menos de la fecha de marzo, cuando se liquidan estos contratos. Entonces, la misma secretaria que dice que están perfectamente cumplidos los convenios de asociación, nos dicen que hay que quitar los convenios de asociación porque no cumplieron. Otra mentira, es que los mentirosos caen. Entonces ella misma, la que firmó, la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz, nos dijo en los estudios previos que es que no habían cumplido, que por eso los va a cambiar los convenios de asociación por un contrato de prestación de servicios. Y ella misma, el mes de marzo, firma que están perfectamente cumplidos los contratos, los convenios de asociación. Entonces, ¿a quién le creemos? Alexandra Ruiz, la que dicen los convenios, la que dicen los estudios previos una cosa, o la que firma aquí que los cumplimientos estaban perfectos. Eso es este gobierno, para que vamos entendiendo. Siguiente. Y así con Carla Cristina, con A Su Infancia, firmado por Marta Alexandra Agudelo. Con Mulsap, firmada por A Plena Satisfacción. La única que no firmó, siguiente, pero estuvo a plena satisfacción, es Presidencia Colombia-Suiza, que es la firma del interventor delegado. Esa es la gran diferencia, pero está perfecto. Cumplió, solo que, bueno, ahí la diferencia es que no firmó Marta Alexandra Agudelo Ruiz. Esa es la diferencia, pero que está correcto, ahí está. Lo dice esta Secretaría de Educación. Siguiente. Y entonces, ya vamos entendiendo cómo empiezan a acomodar las cosas para entregarle los contratos a los amigos de la administración. Entonces dicen, presidente, le va a robar otros 5 minuticos, pronto hasta más, porque esto hay que ir contando la historia para que no se pierda este hilo. Pero una cosa muy interesante, aquí empiezan entonces estudios previos a acomodar al nuevo contratista. ¿Cómo lo acomodan? ¿Cómo le entregan? Y empiezan a decir, vea pues, que es muy importante, como vamos, aquí no hay nombre propio. Ojo que esto es importante, en los estudios previos no hay nombre propio, no dicen esto va para tal entidad, simplemente dicen que es muy importante que la empresa nueva, esa la que va a reemplazar a través del contrato de prestación de servicios, reitero, el contrato de prestación de servicios que no tiene ningún tipo de aporte del contratista, quitaron convenios de asociación con aporte del contratista, pactados y cumplidos por todo a dedo a uno que no va a poner nada, de 16.000 millones de pesos. Entonces, el a cuadrar, que tenga el objeto social la atención integral a primera infancia, que además dentro de los 3 últimos años anteriores a la celebración del presente contrato hubiese celebrado y ejecutado contratos, así lo van ajustando. Ojo, pues los requisitos los van ajustando para decir, a ver cómo el amigo nuestro, cómo cuadra. Entonces, 3 años, que hubiese celebrado contrato en los últimos 3 años, que hechos contratos, ojo, convenios deben ser equivalentes al 100% del presupuesto oficial de esa contratación, o sea, que la plata de esos contratos, de ese contratista, sean equivalentes al 100% a esos 16.000 millones y que deba acreditar que hace parte del Banco Frentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todo esto va a tener ahora, vamos a ver, cómo armaron el paquete artificiosamente para que Colombia Avance se lo ganara. Porque ya empiezan aquí a decir, pero no dicen unas cosas importantes, no hablan ni siquiera, por ejemplo, del Banco de Oferentes, de la calidad del Banco de Oferentes, cuál es la calidad o el nivel o el rango que hay del contratista, no dicen, ahí lo omitieron. A lo que les interesa le ponen número, a lo que no, que esté en el Banco de Oferentes, pero no nos dicen la calidad, ahorita veremos eso. Siguiente. Entonces iban acomodando a la prestación de servicios. Y me queda una pregunta que es muy importante. Escogieron al seleccionado porque decía,
Esa es la razón que justifican que porque tenía conocimiento, experiencia en temas de alimentación y de nutrición. Correcto. Pero además de eso, entorno familiar, como lo vimos, tiene alimentación, nutrición, pero servicios de pedagogía, de salud, de psicología, otros temas adicionales. Eso es todo el modelo de entorno familiar. Pero ese lo escogieron a través del contrato de prestación de servicios. El PAE, yo lo pongo paralelamente, y si aquí el componente de alimentación es tan importante, el PAE sí lo hace por licitación pública, pero este no. Yo pregunto por qué esas inconsistencias en el gobierno. Porque el PAE lo licitan y se lo gana en franca lid un contratista, mientras que el servicio de alimentación, más bien, el servicio del paquete completo de entorno familiar, que tiene alimentación como lo más importante y lo que justifican supuestamente la consecución del contratista, es más del 50% del contrato. ¿Por qué? Ese sí no lo licitan, ese lo entregan a dedo como contrato de prestación de servicios. Eso sí es bastante llamativo, para que vamos entendiendo cómo se van acomodando, cómo la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Budelo, acomodó la contratación para dársela a Colombia Avanza. Así de sencillo. Y sigue. No lo licitó, lo entregó a dedo. Entonces vamos a hacer estas conclusiones de este primer capítulo. Primero, cambia una modalidad menos beneficiosa para el municipio, donde tenía que poner plata, en vez de que los privados, como antes había 4, pusieran y hicieran un aporte. Lo segundo, nos dijeron mentiras sobre los supuestos incumplimientos de los contratistas. La propia secretaria firmó que los convenios de asociación habían sido cumplidos. Tercero, ella fue la que, lo decimos, encargada de liquidar los convenios y nunca habló de incumplimientos. Cuarto, en los estudios previos se identifica claramente que iba a ser direccionado. Ustedes ven cuando no, que tenga tal experiencia y el 100% y ta. Y por último, además, lo digo con mucha preocupación, aquí terminan diciendo que es un contrato de apoyo a la gestión. Desde el punto de vista, cualquier contrato se termina licitando, más bien, entregando como contrato de prestación de servicios. Van a decir que el día de mañana construir un puente es apoyo a la gestión de una Secretaría de Infraestructura, con ese raciocinio que hace la Secretaría de Educación. Pero yo creo que lo más grave, prefieren para la alimentación de los niños, para las madres gestantes, para toda una labor completa, en vez de licitarlo, se lo entregan a dedo a una empresa amiga de la administración. Eso me parece a mí lo más preocupante de la modalidad contractual. Le abren la puerta a la corrupción así. Siguiente, porque vamos a hablar ya del contratista. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que escogieron a Colombia Avanza? Entonces dice ahí que cumple ampliamente la entidad sin ánimo de lucro con la que suscribió el contrato, acorde con la verificación. Cumple ampliamente. Yo nunca, y busqué en todos lados, nunca vi valoración de otras entidades. No dijeron, hay estas 20 entidades en Medellín que podrían cumplir. O sea, uno no ve que hiciera una evaluación de 20 corporaciones que cumplieran con esos objetivos. Aunque fuera un proceso de contrato de prestación de servicios, pero no, o sea, si uno busca en toda la documentación, jamás se encuentra que, hombre, evaluamos estas 20 entidades que cumplen con esos requisitos de haber licitado del 100% del banco de oferentes. Nunca se hace esa evaluación. Entonces parecía como que Colombia Avanza fue como una iluminación divina. O sea, estaba la persona, la secretaria de Educación, y llegó un día sin saber, sin conocer nada, se pone un requisito y de repente dice, Colombia Avanza, esa es. O sea, por iluminación divina llegó el contrato de Colombia Avanza a la mente de la secretaria de Educación y él era la única que cumplía. Así fue el proceso, básicamente, una iluminación divina, llegó del cielo y a la mente llegó Colombia Avanza, esa es la que cumple. Así fue el proceso, porque no hay justificación, nunca técnica, de cómo se llega al nombre de Colombia Avanza. Nadie sabe, dicen que simplemente el contratista cumple y por eso se escoge.
porque cumplía con los requisitos. No hay ningún tipo de calificación, ni detalle, ni de saber, no solo oferentes, porque digamos que aquí no hay oferentes, pues no se revisó en la base de datos de los proveedores del municipio de Medellín, los que tuvieran experiencia en estos temas, no. Fue ahí, llegó como una idea novedosísima a la mente de la Secretaria de Educación el hecho de que fuera Colombia Avanza. Siguiente. Y aquí entramos a cómo, y esto es para que los que nos gusta hacer control político entendamos cómo se infla artificiosamente un contratista del Estado. Una persona, una entidad que se encarga de contratar con el Estado de la forma más artificiosa, cómo le crean todo un entorno para que después pueda seguirse presentando a licitaciones y licitaciones y licitaciones. Y de una vez, seguramente aquí viene, de una vez que anuncien todas las denuncias por injuria y calumnia, aquí vamos a donde sea, porque estas son las formas que hay que acabar de la contratación en este país para que haya transparencia y para que las personas crean en la democracia y dejen de someterse a las necesidades del pago de favores políticos de los gobiernos de turno. Entonces, bienvenidas todas las denuncias que tengan que hacer, pero estamos aquí y vamos a mostrar cómo la Corporación Colombia Avanza ha inflado su conocimiento, su experiencia, entre comillas, de cuenta de la plata de los colombianos, porque aquí vemos, porque le dicen, es una entidad que ha cumplido mucho, 78 mil millones de pesos en contratos. Pues bueno, revisen esos 78 mil millones de pesos cómo están y se los voy a contar. Régimen privado, ha tenido 258 contratos, de los cuales 204 han sido a dedo régimen privado. Desde el marzo de 2015, esta no es una entidad que tenga pues años y años y años de experiencia, ¿no? Esto arrancó hace 5 años para hacer mandados políticos. Eso contrataron directamente, ojo pues, ha tenido 204 contratos con hospitales municipales de Antioquia. Esos son 42.300 millones de pesos. Sin concurso, régimen privado es. El hospital dice, yo le entrego a Colombia Avanza, punto. Y desde marzo de 2015 le han entregado 204 contratos. Y eso suman 42.300 millones de pesos. Súmele, contratación directa, 14 contratos por 18.800 millones de pesos, con los municipios, con la Gerencia de Infancia y Adolescencia, con Maná y con la área metropolitana desde el marzo de 2016, 18.800, va sumando. Ustedes, la plata que le entregan a Colombia Avanza es puro contratación directa, como le gusta a ellos y como le gusta a la Secretaría de Educación de Medellín. Mínima cuantía, que es contratación directa, 18 contratos por 372 millones de pesos, contratistas, municipios de Antioquia. Régimen especial, 4 contratos, que es una forma también de convenios de asociación, por eso se llama régimen especial, convenios de asociación, con Maná, ahorita hablaremos del tema Maná. 4 contratos, 9.700 millones de pesos. Ahí vamos viendo cómo una entidad que puede ser la más incompetente del mundo, y ahorita veremos la calificación que le dio el ICBF, una entidad que... Concejal, me disculpa, ¿qué más tiempo requiere? Presidente, 10 minutos, porque esto tiene mucho que contar. 10 minutos. Bueno, gracias. 4 contratos, 9.700 millones de pesos con Maná. Y si vemos lo meritorio, tiene 7 licitaciones que suman 4.700 millones de pesos, donde seguramente mostraron que ellos sí cumplían porque vea toda la plata, solo que en febrero de 2018 fue la primera licitación que se ganaron. Entonces engordan, ¿cierto? Engordan el marrano para diciembre, para tenerlo y mostrarlo y decir, vea cómo está bonito. Y eso hicieron con Colombia Avanza, una entidad que a dedo, y con prácticas bastante complejas, se ha vuelto millonaria, porque le han dado 78 mil millones de pesos en contratación. Y selección abreviada, ¿qué? Son, a veces las selecciones abreviadas con burro amarrado, 11 por 2.400 millones. Entonces, de 78 millones de pesos se ha ganado 7 licitaciones por 4.700 millones de pesos. Seguramente muchas de ellas basadas en toda la experiencia previa que le entregaron a Colombia Avanza. Experiencia falsa, porque todo es a dedo, pago de favores políticos en los municipios de Antioquia, como se puede ver acá. Y en Maná, vamos a ver, siguiente. Y ya viene esto. Pues, las relaciones del representante legal de Colombia Avanza. El representante legal de Colombia Avanza es sobrino de una exgerente de Maná. Y así es. ¿Cuál es el punto? Ahí dice que contrató 23 millones de pesos. Ahorita hablaremos de los 23 millones de pesos, porque es que Colombia Avanza no solo está en este contrato, tiene otro bastante jugoso de 7.000.
La señora Gloria Montoya, que fue gerente de Maná hasta febrero de 2017, abrió las puertas de Colombia Avanza con la gobernación. Vimos que le dieron 4 convenios, entre otras cosas, por 9.700 millones de pesos. Pero si ustedes revisan los contratos de Colombia Avanza, en marzo de 2016, cuando la señora Gloria Montoya era gerente de Maná, allá firmaron un contrato entre la gobernación y Colombia Avanza, para tenerlo en consideración. Cuando la tía del gerente, el representante legal de Colombia Avanza, era gerente de Maná, firmaron, la Gerencia de Infancia y Adolescencia firmó un contrato con Colombia Avanza. Pues bueno, muy meritorio seguramente. Adelante. Pero vea esto, la calificación del ICBF. El ICBF, porque recuerdo que decían, tenía que estar en el banco de oferentes del ICBF. Y entonces listo, Colombia Avanza está en el banco de oferentes del ICBF. Pues bueno, el banco de oferentes del ICBF tiene 5 escalas, de la 1 a la 5. A menor rango, menos posibilidad de contratar. Y está calificado en el primer rango, solo por contratar anualmente Colombia Avanza con el ICBF hasta 4.000 millones de pesos. No, hay unos que pueden, hay contratistas del ICBF que están en la escala 6, más de 23.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, esto es solo hasta 4.000 salarios mínimos, es decir, está en el rango más bajo, Colombia Avanza. Siguiente, entonces le entregan, y aquí está el resumen, le entregan. ¿Cómo es posible, aquí lo digo, que a un contratista como Colombia Avanza, esta es la pregunta yo creo más importante, que solo puede contratar con el ICBF, ahí ponemos la plata, 3.500 millones de pesos al año, y cada vez ha venido deteriorando su calificación Colombia Avanza? La secretaria de Educación, Alexandra Gudelo, le entregó en 17 días 2 contratos que suman 23.000 millones de pesos. Ojo pues, ICBF solo puede contratar 3.500. En el año, a Alexandra Gudelo, por iluminación divina, a Colombia Avanza le entregó en 17 días 23.000 millones de pesos. Ahí vamos entendiendo. A esa corporación artificiosamente engordada para contratar con el Estado, para entregarle a dedo 23.000 millones de pesos, porque no se lo ganaron con licitaciones y con mérito, fue por amiguismo. Adelante. 17 días, 23.000 millones. Bueno, y esto es algo que no puedo olvidar. Esto fue algo que apareció en medios de comunicación muy corto. El asegurador, la persona que pagó la póliza de seguro, más bien, la póliza de seguro firmada entre Colombia Avanza y la Secretaría de Educación, tiene un ingrediente, es el hermano del secretario de Hacienda de Medellín, es el dueño de la empresa que firmó la póliza de seguros. Entonces vaya, pues, secretario de Hacienda, el hermano, dueño de una empresa. Entonces le dicen, Colombia Avanza, usted firme por allá con el hermano la póliza de seguros del contrato entre Colombia Avanza y la Secretaría de Educación. Siguiente allá, para rematar esta... esta es una parte importante. Es una noticia de la W, de mayo de 22. Contratista, porque el que había un proceso de alcalde de Medellín fue aportante de campaña. Y ahí dicen que el representante legal, Henry Gómez, fue uno de los empresarios que apoyó a Quintero durante la campaña política del año pasado. No aparece en los libros de contabilidad de la campaña. Pero la información de la W, la investigación de la W, dice claramente que Henry Gómez, representante legal de Colombia Avanza, fue aportante de la campaña de Daniel Quintero. Vamos entendiendo entonces por qué el pago de favores. Correcto, los 23 millones de pesos. Siguiente. Resumimos entonces. Resumimos ahora. Y ahora viene la otra última parte, los incumplimientos al contrato, que lamento que el rector del Pascual Bravo, no sé si es que no le dijeron, pero no nos diga todo esto que pasó durante este año con el contrato de Colombia Avanza. Rápidamente. Este es el contrato de interventoría, 3.500 millones de pesos. Pascual Bravo hace la interventoría, lo dijeron muy bien, a una gran cantidad de contratos, entre ellos el de entorno familiar, este modelo que estamos hablando, comedios de primera infancia. 3.054 millones de pesos. Siguiente. Esta es una cosa que no me pudieron contestar, hombre, y
llegó una respuesta, pero sin anexos. Yo les pregunté el detalle a la Secretaría de Educación sobre la interventoría, sobre quién la hacía, cómo la hacía, cuáles eran los méritos, por qué fueron seleccionados, si tienen algún conflicto de interés. Todavía estoy esperando. Digamos que esto pasémoslo, porque allá podrá haber hasta nuevos hallazgos. Nos quedamos sin saber qué está pasando con la interventoría. Pero, esto es lo que decimos, que enviamos desde el 3 de noviembre, entre otras cosas, pues llegó una respuesta sin los anexos de la respuesta, o sea que no dijeron nada, pues nos dieron ahí está, en el anexo tal, no llegaron nunca los anexos. Pero siguiente, veamos los temas significativos y alarmantes que encontró la interventoría del Pascual Bravo a este contrato. Rápido porque sé que está acabando el tiempo. En abril, vea pues, puerta abierta a hechos constitutivos de corrupción. ¿Por qué? Dice, en el caso del proveedor Corporación Impulsando Mi País, entidad que suministra a Corporación Colombia Avanza diferente alimentación para cubrir las necesidades del contrato, objeto de interventoría, se advierte que su representante legal ejerce a su vez el cargo de coordinador técnico psicosocial adscrita al contrato. Pues, es miembro, además dice, igualmente se puede advertir que dentro del talento humano reportado por la entidad para atender el programa al comienzo en su modalidad familiar, la señora Lucía Henao Castaño, con tal cédula, quien ejerce como profesional de articulación, figura al mismo tiempo como miembro de junta directiva de la entidad proveedora de alimentos, Corporación Impulsando Mi País. Dice, esto puede ser una puerta abierta a hechos de contratación. O sea, los que trabajan en Colombia Avanza son proveedores de Colombia Avanza. Siguiente. Abril. Mayo. Se evidencian inconsistencias técnicas en productos de alimentación y higiene para madres gestantes y lactantes y niños de los 0 a 5 años. No entrega de evidencias y recurrente hallazgos en aspectos pedagógicos y de nutrición. Siguiente, mayo. Junio. No entregaron la cantidad de los alimentos como se había estipulado en el contrato. Mes tras mes, se dice, han motivado nuevos requerimientos. Dice, así en junio dicen que aún seguían sin dar respuesta satisfactoria a los requerimientos. Siguiente. Julio, la interventoría reitera las mismas peticiones y la Secretaría de Educación continúa sin iniciar proceso sancionatorio. Dice, esto es interventoría. De repente en agosto como que todo se arregló. Pero bueno, siguiente. ¿Qué hizo la Secretaría de Educación ante estos hallazgos? Lo que hizo fue ampliar el plazo. O sea, la plata seguía. Y es decir, como no se estaba cumpliendo toda la plata, amplíeles el plazo, y así pasaron entonces los primeros meses, dos modificaciones, y ya hasta octubre 15, teóricamente se iba a acabar esos 16.000 millones de pesos, y listo. Y estamos hablando de que la Secretaría de Educación todo el tiempo les seguía ampliando el plazo. Es decir, era una entidad que incumplía con hechos constitutivos de corrupción, que no estaba entregando a los niños y a la madre gestante la alimentación, las cantidades que decía. ¿Qué se le hace? Como es tan mala, ampliémosle el plazo. Pues por Dios, adelante. Pero bueno, es que esto no se ha acabado. Estas son las que uno encuentra. Sorpresas no terminan. El super regalo, vea. 15 de octubre, adición de 4.632 millones de pesos a Colombia Avanza. Total del contrato, 20.692 millones de pesos. Solo este entorno familiar. Entonces entendamos, mal contratista, cuestionado, ya vamos a ver las conclusiones, cuestionado contratista, inflado artificiosamente con contratos directos, le hemos entregado 26.600 más 7.000 de los paquetes alimentarios durante la pandemia. Es decir, agradecidos sí son, este gobierno agradecido sí es, al aportante de campaña le agradeció con 2 contratos que suman 28.000 millones de pesos. ¿Cuántas empresas contratan 28.000 millones de pesos al año con la Administración Municipal de Medellín? Son contadas con los dedos de estas manos. 28.000 millones de pesos en 17 días con adiciones a pesar del incumplimiento. Siguiente. Entonces esto es para el remate. No hay claridad de cómo se terminó la idoneidad de Colombia Avanza. Fue esa iluminación divina que le llegó a la Secretaría de Educación. Nunca supimos cómo llegaron de todos los requisitos exactamente a Colombia Avanza. Una experiencia
creada artificiosamente con contratos a dedos. Vimos que de 258 contratos de por favor, listo, un minutico presidente, para acá que termino. De 78 millones de pesos, de 258 contratos, más del 90% fueron entregados a dedo, y en plata y el número, por entidades, entre otras, una de las entidades manejada por la tía del representante legal, mal calificado por el ICBF, no es la gran empresa que nos dicen, porque eso se les olvidó en los estudios previos, no lo calificaron, no era importante la calificación del registro del ICBF, solo que estuviera en el ICBF, con escándalos, con la póliza al hermano del secretario de Hacienda y los aportes a la campaña, y, como lo dice la ejecución, con eventuales hechos constitutivos de corrupción y con muchos incumplimientos. Esa es Colombia Avanza, 28 millones de pesos entregados a dedo, sin ningún tipo de rigor técnico por la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo. Eso es lo que está pasando con la plata de los ciudadanos de Medellín. Y bienvenida a las denuncias que quieran hacer, porque esto lo defendemos en todos lados, de cómo acomodan el pago de favores políticos a empresas que financiaron la campaña de Quintero. Agradecidos sí son, reitero, y ahí los empezamos a poner en evidencia. Lamento que la Secretaría de Educación, de la cual tenía una excelente imagen antes de comenzar esta administración, se preste para este juego. Politiquería y corrupción en todo momento, y lo vamos a seguir desmascarando las veces que sea necesario. Nos vamos a parar acá a decirle a Medellín lo que está pasando con los recursos públicos de Medellín, con la alimentación de los niños de Medellín, con la alimentación de las madres gestantes de Medellín, porque no podemos permitir que empresas incompetentes, que no saben qué hacer, que les entregan los contratos a dedo, sean las que a dedo se les entregue la contratación, los recursos públicos que sagradamente pagamos los ciudadanos de Medellín. Ahí queda la denuncia, y seguiremos haciéndolas. Primero ante los ciudadanos, iremos evidentemente a los órganos de control. Ojalá actúen y no sean también presa de la politiquería, que infortunadamente en muchas ocasiones se las ha tomado. Muchísimas gracias.